las experiencias cercanas a la muerte. Existen muchas personas que dicen que cuando están a punto de morir, cuando están en una UCI, en un hospital, después de un accidente, tienen experiencias muy extrañas, que ven túneles de luz, que los visitan familiares y parientes que ya fallecieron, que pueden incluso verse a sí mismos flotando sobre la cama, el lecho del hospital. Hoy vamos a hablar con un médico que ha estado cercano a estas experiencias, que ha hablado con moribundos y que los ayuda en sus últimos días de su vida. Una persona muy especial, muy famosa en América Latina, escritor de muchos libros que no solo habla de esas experiencias cercanas a la muerte, de esos límites y esas fronteras entre la vida y el más allá, sino que también habla de otra situación que todos vivimos en algún momento, el desamor, el momento en el que nosotros terminamos alguna relación, que dejamos a nuestra pareja o a veces nos dejan, que se nos rompe el corazón, le llamamos también despecho. Son momentos en los cuales nos enfrentamos a nosotros mismos, tenemos que reconstruir nuestra vida, tenemos que volver a nacer prácticamente. Cuando vemos a esas parejas que hemos dejado, que nos han dejado, pareciera que vemos fantasmas y tenemos que recomponernos desde adentro, reconstruir nuestro corazón. Muchas personas dicen, no personas cualquiera, médicos y científicos, que el desamor puede llegar a matarnos. Hay síndromes médicos que hablan de que cuando alguien se separa de otro, el dolor es tan fuerte que su cerebro reacciona e incluso puede provocar un infarto. Hoy vamos a hablar de sanar el corazón. Hoy en Más Allá exploramos los límites de nuestros sentimientos. Hoy estamos aquí junto a ustedes con el doctor Santiago Rojas. Tristeza, felicidad, desamor, tranquilidad y vacío. Situaciones y sentimientos que todos enfrentamos en algún momento de la vida. Situaciones que a veces nos desbordan y que nos cambian la vida de un momento a otro. Científicos, médicos y filósofos han buscado durante siglos las claves que nos permitan entender el origen y las consecuencias de estos sentimientos. Acompáñenos esta noche a realizar un viaje por el espacio y el tiempo y analizar la posibilidad de que la vida se prolongue más allá de la muerte. Las claves del duelo, el desamor, las rupturas amorosas y la forma en que nos adaptamos al cambio. La felicidad y sus infinitas posibilidades junto al Dr. Santiago Rojas, autor de innumerables libros que nos guiarán a la frontera de nuestro crecimiento interior. Solo aquí, en Más Allá. Bueno, muy buenas noches, estoy muy feliz en esta oportunidad en Más Allá porque estoy con alguien que siempre había querido entrevistar, que ustedes nos han escrito desde todos lugares del mundo, porque sé que nos ven en Honduras, Guatemala, Costa Rica, tenemos mucho público en Miami, en Europa y en Buenos Aires, porque me decían que por favor entrevistara al doctor Santiago Rojas. Doctor, muy buenas noches. Bueno, yo tengo que decir que yo ya entrevisté a Esteban, no sé que esta vez vamos para el otro lado. Doctor, lo primero que quiero que conozcan los televidentes, porque me gustaría que conocieran algo más de ustedes. ¿Quién es Santiago Rojas? ¿Cómo empezó usted su carrera? ¿Qué es lo que lo ha llamado a escribir estos libros que tienen mucho de salud, mucho de espiritualidad y mucho de amor? Esteban, yo no sé quién soy, pero estoy buscándolo. Esta es como una búsqueda constante. Yo estaba estudiando medicina, me enfermé. Tuve varios años de dificultades de salud, 4 años donde estuve cerca de la vida y la muerte, y eso me marcó definitivamente desde los dos lados. Desde qué hacer para el paciente, pero qué hacer como persona. Y esa búsqueda personal me hizo irme de Colombia, estar en diferentes países, ir a la montaña, al desierto, a monasterios.
y como plantearme qué iba a pasar en el fin de siglo. Esto estoy hablando de la década del 80-90. Entonces a principios de los 90 ya salud buena del cuerpo, pero con una crisis existencial. Estuve un año de judío errante, por decirlo así, de andariego. Y dije, yo tengo claro cuáles son los problemas de la humanidad. Y uno que tiene que ver ahora con un libro que es Rescatar lo femenino. Hoy es muy evidente, en el 90 pues no era tan evidente que este mundo estaba creado por hombres y para hombres y no le hemos dado un espacio a la mujer. La idea no es que la mujer se acople a un mundo de hombres, sino que la mujer desarrolle lo que es lo femenino, y lo femenino en la existencia, no solo en la mujer, en la naturaleza. Y encontré como grandes 5 temas que había que trabajar en la vida. Uno, el tema de la muerte. Desde el duelo, desde la aproximación, me dediqué a estudiar cuidados paliativos, a acompañar a personas a morir. Yo había estado cerca de la muerte y me había cuestionado toda la vida y dije, estar cerca de la muerte lo conflictúa a uno. El tema del estrés que crecía y que es la enfermedad del siglo XXI, el tema de la depresión y todos los trastornos, el tema de la comida, la alimentación y la toxicidad, porque cada vez nos íbamos a intoxicar de una o de otra manera, digámoslo así. Y por supuesto un tema de quiénes somos nosotros, quién soy yo. Y sobre esos 5 temas me he dedicado siempre a ir buscando y seguir dándole algo que no termina. Creo que es un río sin fin y es maravilloso que cada vez que uno se aproxima más se da cuenta que es más vasto y más hermoso. Doctor, yo lo he escuchado mucho a usted en radio y he leído algunos de sus libros, no los he leído todos, pero me comprometo a seguir leyéndolos porque son de verdad una experiencia increíble, es un viaje leerlo a usted, y quisiera preguntarle sobre esos inicios, sobre sus viajes, sobre esa parte espiritual, cuando usted estuvo en monasterios, viajó por el mundo. Quiero que nos cuente algo de esa experiencia y qué vivió, qué sintió en ese momento, y si nos puede contar alguna anécdota de ese encuentro. Pues yo tengo varias anécdotas, en una que recuerdo muy interesante. Me acuerdo que iba a un monasterio tibetano, bajando de España para Francia. Yo iba con una francesa porque yo no hablaba nada de francés y el francés me chocaba mucho. Me parecía que era una lengua que no debía aprender. En ese momento pensaba así. Recuerdo que cuando iba bajando me quedé, el carro derrapó, estábamos en invierno, y me estrellé contra una cerca. El carro quedó hecho, digamos, dañado, pero la niña se mordió la lengua. Iba una señora y una niña, la niña se mordió la lengua y tocó bajar al hospital. Y yo me quedé ahí en la carretera sin hablar francés. Iba a un monasterio, pero no pude llegar al monasterio. Y estuve varias horas incomunicado, cada persona que le trataba de llamar y no podía comunicarme de ninguna manera. Les hablaba en inglés todo el tiempo y nadie me contestaba, me robaron, me morí de frío, la chaqueta. Duré como 8 horas y en un momento de desolación y desesperación dije yo, tengo que cambiar esta actitud, me estoy destrozando aquí, me voy a morir, no pasa nada. Y me puse a reírme y me puse a hablar en español y alguien se me acercó y me habló. Y me habló en español. Y yo, ¿usted habla español? Sí, esta es la frontera, todos hablamos español. Y yo llevaba hablando estupideces todo el tiempo en inglés, peleando, y todo se solucionó. Fue un cambio de actitud. Y yo no fui donde el monasterio, después fui, pero yo estuve viviendo el monasterio ese día con más, como usted está sufriendo, y tenía una solución a la mano. Estaba en la frontera y como estábamos en Francia, yo hablaba en francés, no tengo ni idea de francés, entonces detestaba el francés y les hablaba en inglés todo el tiempo. Cuando ya me empecé a reír de mí mismo y yo dije, en 2 o 3 o 10 años me voy a reír de esto. Entonces cambia la actitud. Eso para mí fue muy interesante porque es una simpleza, es cambiar la actitud, es cambiar la postura, es cambiar la atención. A lo largo de estos años tuve muchas experiencias internas muy profundas de comunión con la naturaleza, de vida interior, unas experiencias que me marcaron para esto, para buscar un sustento. Ya había tenido la experiencia cercana a la muerte mía, en el sentido de estar muy cerca a morirme. No había sido tan comprendida en ese momento, desde lo biológico sí, pero no de lo existencial. Y me rompió todas las teorías. Lo que yo creía de la vida, lo que había aprendido de la religión, de la ciencia y de la medicina, se me diluyó. Y creo que desde entonces me estoy buscando. No me interesa encontrarme, sino seguirme buscando sería la forma de decirlo. Hay momentos en los que sentimos que el mundo se viene abajo y en los que parecemos perdidos entre océanos de silencio. Momentos en los que nos enfrentamos a la ausencia, el dolor y el vacío que dejan seres queridos que mueren y desaparecen de nuestra vida. Sin embargo, la mayoría de seres humanos creen en la existencia de otras dimensiones y planos espirituales en las que sobrevivirían las almas de los difuntos.
Extrañamente, miles de personas aseguran haber experimentado visiones místicas y sobrenaturales mientras se encontraban a punto de morir o en estado crítico. Situaciones que llamamos SM o experiencias cercanas a la muerte. Como las experimentadas por el actor español Antonio Resines, quien estuvo en situación crítica luego de contraer el virus que causa el COVID-19. Entré un día antes de Nochebuena, un día y pico antes de Nochebuena, cuando vi que estaba en el año 22, que habían pasado hasta los Reyes. Yo no era consciente de eso. O sea, estás en otra situación. Para que la gente lo sepa, determinado tipo de productos farmacológicos, en este caso los corticoides, producen delirios y alucinaciones. Entonces los míos, algunos fueron un poco especiales. Uno de ellos fue eso, que estaba coaccionado por una parte de la familia real británica, luego que tuve tratos no muy eficaces con Hitler y con Benito y con Franco, Benito Mussolini, y para convencerles de que no empezasen la Segunda Guerra Mundial, pero ya veis que no tuve éxito. Psiquiatras como Bruce Grayson consideran que estas experiencias son parte de una realidad desconocida que nos aguarda desde otro punto de la existencia. Tenemos personas, muchas personas que parecen estar clínicamente muertas. Algunas personas que realmente tuvieron ondas cerebrales planas documentadas. Personas que dijeron que no solo estaban pensando, sino que estaban pensando con más claridad que nunca. Pero también tenemos otros casos en los que, cuando el cerebro está involucrado, las personas piensan con más claridad que nunca. ¿De dónde provienen estas experiencias? ¿Son solo alucinaciones o hay algo más? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Usted tiene un libro que es sobre el manejo del duelo. Sí. Vamos a hablar de varios libros de usted hoy en nuestro programa que es Más Allá. Quisiera preguntarle algo que usted me estaba diciendo por fuera de cámaras, que usted había estado muy cercano a los duelos, a la muerte, que había hablado con muchas personas que le decían que habían tenido experiencias en ese momento que se podrían llamar experiencias cercanas a la muerte. Sí, ¿Nos podría contar algo sobre eso? Cuando yo volví, empezando ya los 90, 93, y habiéndome metido en el cuidado paliativo, Germán Castro Caicedo, al quien quise muchísimo y lo acompañé al momento, estuve el día de su muerte, fue paciente hasta el final de la vida, un personaje que quise muchísimo, estaba buscando a alguien para hablar de estos temas. Entonces yo estaba trabajando y fue como esas cosas de la vida que una persona que apareció en ese momento había tenido una experiencia. Y como esas cosas cuando uno las cuenta, no las cuenta porque hablan mal, pero Germán estaba buscando, yo hablé con esa persona, Germán llegó a mi vida por una paciente y en una cuestión de 1 o 2 semanas aparecieron como 10 personas que habían tenido, como que es como hablar de un amante, no podemos hablar. Entonces ya el tema se abrió tan, dije yo voy a averiguar qué es esto, qué significa. Bueno, empecé a leer a Raymond Moody en ese momento y muchos otros autores, ahora está Pink Van Bolen, pero estos personajes no existían en esa época y me puse a averiguar y encontré que muchas personas les había pasado, pero que nadie quería contar porque era como cuadro psicótico, demencia, era drogas que le habían puesto. Y luego había puntos comunes, más allá del famoso túnel o más allá famoso de la luz que... Ayer una paciente me contó casualmente su experiencia, porque ya me la cuenta, ¿no? Ya usted esto me lo puede... yo le quiero contar esto que usted no se va a asustar. Usted no me va a decir que estaba yo borracha o no sé qué. Confían en usted. Y yo tuve una experiencia de unidad, 2 veces la tuve en esa época, me acuerdo. Casualmente de tanto escuchar a estas personas, de pronto tuve 2 experiencias de estar seguro que eso era cierto. Porque me sentía que era exactamente lo mismo que no podía ver. O sea, era una sensación de comunión con todo y me acuerdo que además duré llorando, pero de éxtasis. La sensación, las lágrimas me salían y me brotaban una sensación de éxtasis, de plenitud, de que la vida existía. Porque yo me acuerdo que empecé a hacer unas técnicas de meditación y unos trabajos al respecto y yo decía, el día que yo llegue allá voy a hacerme tantas preguntas y tantas cosas que voy a enterar de tanto como investigador. Cuando estuve viviendo una experiencia de esas, no me importaba nada, todo era perfecto, o sea, si se hubiera caído. Recuerdo que cuando terminé eso, le regalé el carro a mi hermano, regalé todas las cosas que tenía, me fui a vivir en un apartamento sin nada, decía, es que nada, todo es superficial, todo nada tiene sentido porque fue muy profundo.
Y experimentar eso me llevó como a hacerme muchos más cuestionamientos de todo lo que era la vida. Un día decidí, bueno, pero yo no puedo seguir viviendo así porque soy como un autista. Bueno, metámonos al mundo, casémonos, seamos padres, hijos, volvamos al mundo y disfrutemos los dos lados de la historia. Y cada vez que hablaba con alguien, me reafirmaba algo que como existe una vida que es mucho más plena, que no es una vida, esto es el ambiente de la vida, donde vivimos, pero esta no es la vida. La vida es la naturaleza, es cada respiración, es cada mirada, es cada expresión del amor. Y eso me marcó y me sigue marcando. Y todo lo que yo escribo no lo pongo en términos esotéricos, ni siquiera científicos. Yo escribo en lenguaje periodístico sin ser periodista, aunque hago un programa de radio donde Esteban fue un gran invitado. Pero es divertido jugar el rol de ser un ser humano reconociendo que somos la vida. Doctor, antes de ir a otro tema de otro de sus libros que yo alcancé a leer en un momento también de mucha tristeza y que me ayudó mucho, algunas partes de él, el libro en general, quiero preguntarle algo. Solamente una anécdota de estas personas que le cuenten de esa vida después de la muerte y vamos ya a otro tema. Pues yo tengo varias experiencias muy bonitas, una muy cercana a la de mi papá. Mi papá le tenía mucho miedo a la muerte y yo le hablaba mucho de la muerte. En esta época pues era para mí muy ya un tema común y entonces yo hablaba, mi papá sacaba siempre el cuento de nada que ver. Él un X día, yo me acuerdo que me iba a montar en un avión a Medellín, estaba en el aeropuerto y mi mamá me llama, mi papá vivía en una finca, pues ellos estaban los dos en la finca, nos fuimos en Bogotá y me dice, no veo bien a tu papá, me lo pasa al teléfono y yo dije, me tengo que ir. Dejé el pasaje y me fui a la finca. Y lo encontré y estaba muy malito, él tenía un EPOC, ya 87 años. Estuve hablando, estaba muy asustado, le empecé a hablar, a prepararlo. Bueno, de pronto entró en un estado de coma y se fue. Estuvo como unos 5 minutos, yo pensé se murió y se volvió. Y me dijo, Tayo, así me decía, esto es muy bello, déjame aquí, ahora lo entiendo todo. Y me miró y no me dijo nada más, estuvimos un rato más y luego murió, pero fue como un espaldarazo muy bello. Traigo eso porque mi papá influye mucho en mi vida. Ahora, anécdotas de pacientes, he tenido varios que han visto procedimientos quirúrgicos cuando les hacen, que saben cosas, por ejemplo, hay personas que se han encontrado, he tenido 2 casos muy bonitos porque, mamá, me encontré, un niño, un muchacho, me encontré con mi hermanito que se murió cuando yo nací. ¿Cómo? Sí, cuando estuve, no, pero yo nunca te había contado eso, sí, es lo que no te habíamos querido contar, o sea, cosas que no salen de la lógica y la razón. Lo que es claro es que no importa creerlo o no creerlo, hay que sentirlo. Y lo más bonito es que la vida está, miren, todos estos muchachos que están aquí, todas estas personas tienen lo que tienen es vida, y cuando uno no la descubre esperando alcanzar algo, lo que hace es que se pierde pues la oportunidad de estar vivo. El desamor, el duelo, el corazón roto. Emociones que nos llevan a contemplar el abismo de la tristeza y la desolación. Momentos en los que debemos reconstruirnos, retornar a la semilla, volver a nuestra esencia. Durante años, científicos, médicos y psicólogos han intentado explicar las consecuencias psíquicas y fisiológicas del desamor. Consecuencias que desencadenan en el llamado síndrome de corazón roto. Según la clínica Mayo de Estados Unidos, el síndrome del corazón roto es una afección cardíaca temporal que puede desencadenar una enfermedad física grave o una cirugía. Las personas con síndrome del corazón roto pueden tener dolor repentino de pecho o pensar que están teniendo un ataque cardíaco. Este síndrome afecta solo a una parte del corazón e interrumpe temporalmente la función habitual de bombeo del corazón. El resto del órgano continúa funcionando correctamente o incluso puede contraerse con más fuerza y es llamado miocardiopatía por estrés o miocardiopatía de Takotsubo.
Aunque los síntomas del síndrome del corazón roto son tratables, este síndrome generalmente se revierte en días o semanas. Existen casos de personas que han vivido experiencias traumáticas cuyas muertes se asocian al desamor. Como el caso de la actriz Debbie Reynolds, quien murió un día después del deceso de su hija Carrie Fisher, a quien recordamos por su inolvidable personaje de Leia en la saga de Star Wars a los 84 años de edad. Aún así, el desamor es un estado que la mayoría de seres humanos experimentarán alguna vez en su vida y que nos ayudan a madurar y crecer. Situaciones que analizamos aquí, en Más Allá. Doctor, vamos con otro de sus libros, que es el que yo decía que a mí me ayudó mucho, que es Balatusa. Aliviate el corazón roto. Todos hemos vivido en algún momento el corazón roto, algunas personas no, pero creo que es algo que vamos a vivir casi todos los seres humanos en nuestra experiencia vital. Muchos psiquiatras la comparan con el mismo duelo de la muerte, que es muy parecido. Sin embargo, muchos dicen, no, es aún más duro porque estás viendo al otro, el otro está vivo, es como ver el fantasma todo el tiempo. Porque hay una esperanza que con la muerte pues se termina acabando por la certeza. Y además porque uno se engaña. Toda la teoría yo la baso en un experimento que ocurrió, o sea, es un hecho real, de una bailarina, una bailarina de hielo, que es una competidora. Ella está saliendo a la competencia y se fractura el pie. Cuando Santiago Arias, el jugador de la selección Colombia, se fractura el pie jugando contra Venezuela, él dice que le dolía más el alma que la pierna. Es que el corazón roto no es un hueso, pero el área cerebral que se activa cuando uno le duele es exactamente la misma, una fractura ósea con gran componente emocional, como la de esta niña que la investigan, que se fractura entrando a una competencia. Para ella, no sé, si yo me fracturo la pierna, yo voy al consultorio muletas, pero si yo soy una profesional y vivo de eso, esa fractura son 8 meses de incapacidad, aproximadamente. Entonces a ella le duele no solo la pierna, sino todo lo que significa. Y eso es lo que le pasa a uno con el corazón roto. A uno no le duele en sí mismo el que lo dejen, sino todo lo que significa, toda mi ilusión, mis proyectos futuros, lo que yo evidencié. Además, hay una cosa que es clave en el corazón roto y es el error y la importancia. Nosotros vivimos en un vientre, room service, calefacción central, servicio a la habitación, flotando en un jacuzzi. Es la madre, nos ama. Nacemos y empezamos a separarnos, yo, el niño empieza yo, mío. Cuando es adolescente pelea con la mamita para enamorarse de la mamacita, o sea, rompe completamente con él. Y alguien le aparece y le dice, tú eres especial, ¡oh! Te entrego todo mi corazón, eres la fuente de mi felicidad. Y luego se va a la fuente de mi felicidad y siento el vacío. ¿Qué tiene de sentido el corazón roto? Que tú aprendes a hacerte cargo de ti mismo y aprendes a valorar lo que es esencial y, por supuesto, aprendes a rescatar el amor que es tuyo, que siempre ha estado en ti, pero que le diste a alguien la llave de la felicidad. Corazón roto es, yo soy el que decido dónde pongo el amor y si tú no me valoras, bienvenido sea. Y hay una cosa fundamental, uno sale del amor amando. Esto suena un poco raro, no odiando, resentido. Y amar es ayudar a otro a ser libre. Es amar, es recordar lo vivido, agradecerlo y no necesitarlo. Cuando tú te acuerdas de tu abuelita que te dio de comer y ahora está muerta y se fue y te acuerdas de ella, te gozas acordarte de ella, pero no la necesitas. Si tú puedes recordar a tu ex, recordándola con gratitud, oiga, la pasamos buenísimo. No, pero yo esa vieja ya no la quiero más. Tú dices, y te la encuentras por la calle, y ni siquiera no me casé con ella. Entonces, ya, perfecto. Hay algo que usted dice aquí, doctor, que es muy bueno, que tiene que ver con eso. Usted habla de la aceptación en el libro. Sí. Tiene que ver con que, si lo entendí bien cuando lo leí, es uno ama más cuando acepta que ya pasó y que fue algo bonito en la vida. Y después dice usted que hay que nutrir el corazón. ¿Podría contarnos que esa parte me pareció interesantísima? Lo que pasa es que si uno no acepta el hecho, se queda en una negación y la negación genera un estado que nosotros llamamos de rechazo y el rechazo fortalece la incapacidad. O sea, si yo voy a... Yo siempre lo hago con un vaso con agua, pero cualquier libro que uno tenga en la mano, si yo me lo llevo a mí, se vuelve parte mío. Si yo lo rechazo, es un obstáculo. Si yo cojo un vaso con agua y lo cargo, después de 2 o 3 horas ya no puedo. Pero si lo bebo, se vuelve parte de mí. Entonces, la aceptación te hace parte de ti lo que tú estás en este momento viviendo. Y si tú aceptas el hecho y sabes que tienes un dolor de corazón, tienes que llenarlo de lo que le falta, amor. Pero eso no te lo va a dar la siguiente pareja. Juanita no va a reemplazar a Josefina.
ni Pedro a Carlos, sino lo que tienen que llenar el amor interior, y a veces ese amor interior nos lo recuerda la familia, los amigos verdaderos, el proyecto personal. Eso es lo que es dejar el corazón quieto, por un lado, que no llamarla, no buscarla, no volver a ese estímulo, y menos volverse lo que hace los seres humanos, aceptar migajas, porque yo creo que es mejor un entierro de primera que una relación de quinta, y lo que es cierto es que uno tiene que fortalecer la autoestima y agradecerle. Yo tengo ahí lo pongo, y le tengo siempre a los pacientes una idea, le digo, si a usted lo echan y usted se siente dolido porque lo echaron, decida que se acabe. Entonces llámelo al día siguiente o a la semana y diga, ¿sabe qué? Yo decido no estar con usted, lo adoro, pero como usted no quiere estar conmigo, yo decido no estar con usted, porque yo no quiero estar con alguien que no me quiera. Y ese empoderamiento, esa es una valoración de yo valgo y me amo, y si el otro no me ama, pues yo no puedo amar y seguir con alguien en ese sentido de dependencia si no me ama. Porque yo necesito seguirme amando, porque además el ser más importante de tu vida, aunque suene un poco egoísta, es uno mismo, porque es el único con donde vives. Hay una frase oriental que a mí me gusta mucho, y es, si uno se lleva mal con uno mismo, está mal acompañado. Y uno lo que hace cuando uno está entusado es que se da cuenta que no se lleva bien con uno mismo, hasta que descubre que se puede llevar bien con uno mismo y puede compartir el amor con otra persona. Le quería hacer una pregunta que tiene que ver con eso. ¿El desamor, el corazón roto, afecta la salud de las personas? Hay varios niveles de corazón roto. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Takotsubo. Esto está investigado por los japoneses. 1% de los pacientes de corazón roto con Takotsubo hacen infarto del miocardio. Hay varias afectaciones muy clásicas, voy a decirlo popularmente, la lipotusa. La lipotusa es una de esas estrategias donde por altos niveles de cortisol empieza a aumentar una grasa visceral, pero a consumirse la masa muscular, y los pacientes pierden la estructura. Uno a veces pierde masa y las mujeres les pasa mucho más frecuentemente. También hay afectaciones obviamente sociales, porque perdemos la relación con los demás. Podemos incluso perder uno ve pacientes que pierden relaciones y dejan de tomarse medicamentos, fármacos, entonces se complican procesos previos. Pero lo que es más claro es que el enamoramiento adelgaza, embellece y embrutece. Y porque lo que hace uno es que adelgaza porque está lleno de amor, no necesita el otro. Embellece porque genera una gran cantidad de neurotransmisores que nos hacen ver muy bellos, pero embrutece porque la biología nos engaña a través del enamoramiento para la procreación y la supervivencia de la especie. Cuando el enamoramiento se acaba y estamos en el desamor, ocurre eso en todo lo inverso, en otro sentido. Nos volvemos igual de obsesivos, no por el amor, sino por el desamor. Entonces también perdemos, pero no estamos nutridos. En lugar de nutrirnos del afecto y de la expectativa y del gozo, nos desnutrimos de la carencia y de la incapacidad. Entonces empezamos a tener más hipertensión, más trastornos metabólicos, insomnio, fatiga y otras cosas. Así como el amor nos nutre, la carencia nos desnutre, pero la sanación es recuperar el propio, que es el que nos permite compartir con otro. Y eso me da pie para hablar de otro de sus libros, que se llama Anímate. Anímate es un libro que lo he escuchado de muchos amigos míos que lo han leído, y habla de eso, de cómo nosotros podemos enfrentar las situaciones y salir adelante. Si la tusa nos hace tanto daño, animarnos nos soluciona parte de nuestra salud y nuestra vida. Nosotros tenemos algo que se llama el estado de ánimo, digámoslo de una manera sensiblemente práctica. Nosotros pensamos, cada pensamiento está basado en la memoria, o sea, es un recuerdo que yo actualizo a este momento. Tú me preguntas del libro y yo voy a mi recuerdo. Está bien. Ese recuerdo es eléctrico y produce una secreción que es endocrina, que se llama emoción. Un pensamiento genera una emoción que es emovere, me impulsa a actuar, a rechazar, uy, me dijiste algo que no me gustó, asco, uy, me gustó, me da fuerza. Bien, cuando yo tengo un pensamiento cargado de emociones se llaman sentimientos, es perdurable. Los sentimientos perdurables generan los estados de ánimo. Entonces hay que aprender a generar pensamientos. Nosotros tenemos más o menos 20 a 70 mil pensamientos al día. Esos 20 a 70 mil pensamientos, el 60% giran alrededor de lo mismo aproximadamente. O sea que no es muy difícil generar estímulos de pensamientos que se siembren desde por la mañana y vayan generando emociones, posturas, porque esto es muy importante. Carlitos, por ejemplo, el de Charlie Brown, él dice, estoy con mi postura de malestar. De hecho, si uno se pone así, la vida se vuelve gris. El solo hecho de sonreír cambia, porque el cerebro tiene un sistema, nosotros tenemos 5 sentidos, todos lo conocemos, olfato, vista, bueno, gusto, pero tenemos un sexto que es la propiocepción. Y el cerebro, como tú te estás puesto, el cerebro dice, uy, estamos mal. O sea, que si tú haces mala cara, después de 3 minutos de hacer mala cara, el cerebro dice, uy, la vaina está mal. Secretemos más ACTH y empecemos a tener colecistoquinina y amarguémonos la vida porque está mal. En cambio, uno sonríe,
Y el cerebro dice, oiga, esta vaina está bien. Hagámosle entonces más bien anandamida y pongámonos, porque el cerebro está leyendo, el cerebro es un instrumento que está leyendo como los instrumentos aquí. Hay mucha gente aquí, hagamos aquí, organicemos aquí. Entonces lo que hay, uno puede crear un estado de ánimo. Claro, si no hace nada, se lo crean las circunstancias, pero hay una cosa que es esencial, el mundo se construye desde aquí. Entonces, Anímate es una estrategia que es muy antigua, pero muy reciente en cuanto al descubrimiento del año 95 de Occidente, de cómo yo puedo crear pensamientos, emociones y por supuesto sentimientos que me hagan un estado de ánimo diferente. Es una decisión, no es una consecuencia de un resultado. O sea, yo puedo ser feliz aunque no funcione lo que yo espero. Y lo ve uno, un niño no necesita el resultado. Por ejemplo, un niño se pone la pantaloneta, ahora que estamos tan amigos de Luis Díaz, de Falcao, y él se ve en el espejo y él dice, yo soy Luis Díaz. Él no espera, el papá dice, uy, voy a meterlo a la escuela de fútbol para que me gane plata, ese chino va, él espera 10 o 15 años, no, él ya lo es. Él no necesita hacer todo ese proceso, él decide que lo es y lo goza. Estos estados de ánimo son decisiones que generan pensamientos, que modulan emociones, que producen sentimientos, que se efectúa a lo largo del día como un estado de ánimo. Y la idea es aprender a hacerlos, aprender a hacerlo con el arte. El arte es una estrategia muy bonita de usar las energías emocionales, porque el arte es creación, es como yo uso la creatividad. También obviamente hay que meterle la comida. Un gran problema de la sociedad moderna es que no sabemos que el 90% de los neurotransmisores se producen en la microbiota intestinal y la comida chatarra nos afecta a la microbiota. Necesitamos comer comida, hace 100 años. Fíjate que hoy estamos peleando mucho por cadáver versus no cadáver, pero ahorita que lo más grave es la momia. ¿Qué significa la momia? La comida que en lugar de durar 3 días está empaquetada y dura 3 años. Entonces tú no estás comiendo vivo, muerto, cadáver, no cadáver, sino estás comiendo es momia o alimento. Y ese es un problema de salud grande. La felicidad es un estado que todos buscamos, un lugar ideal repleto de plenitud y tranquilidad. Aún así, la felicidad parece esquiva para la mayoría de seres humanos, quienes luchamos día a día por alcanzarla. Científicos de todo el mundo han intentado encontrar las claves de la felicidad, hallando descubrimientos inquietantes. Desde hace algunos años, investigadores de la Universidad de Wisconsin estudian el cerebro de Matthew Richard, doctor en biología molecular y monje budista en el monasterio Sheshen de Nepal, quien tiene más de 70 años. Durante largos periodos de tiempo, el cerebro de Richard ha sido sometido a constantes resonancias magnéticas nucleares de hasta 3 horas de duración. Su cabeza tiene hasta 256 sensores para detectar su nivel de estrés, irritabilidad, enfado, placer, satisfacción y otras docenas de sensaciones diferentes. Y lo mismo hicieron con cientos de voluntarios. Los resultados indicaron que Richard poseía un nivel de felicidad altamente elevada, por lo que fue declarado el hombre más feliz del mundo. Lo que queremos es ser felices, el bienestar, la felicidad, una satisfacción profunda, el florecimiento, lo que los griegos llamaban perimonia. Y esto es realmente el objetivo. Y es también lo que el Dalai Lama expresa. La felicidad es el objetivo de la vida. ¿Podemos alcanzar la felicidad, la armonía y el equilibrio? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Doctor, hay algo que me parece muy interesante de lo que usted nos ha dicho, y es que eso me recuerda mucho a la filosofía budista. Hace unos años fue muy famoso un monje que le llaman el más feliz del mundo, y habla de algo parecido, de que uno mismo genera sus emociones y de que para ser feliz hay que aprender a ser feliz. ¿Usted se ha acercado un poco a este tipo de pensamiento budista? Se llama Matthew Ricard. Matthew Ricard es el hombre más feliz del mundo. Claro, yo me basé en muchas de sus investigaciones. A él le
le hacen unas resonancias magnéticas funcionales y a él le dicen, póngase feliz, yo soy feliz. Y él es campeón de fotografía internacional. Entonces le dicen, ¿y usted por qué toma esas fotos perfectas? Ah, porque si yo estoy feliz, lo que veo es feliz. Entonces lo resalto como felicidad. Si yo estoy infeliz, lo único que descubro es eso. Y entonces dice, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Decidirlo. Y le muestra, pero esto uno puede decir, soy feliz y poner cara de ponqué y estar muriéndose por dentro. No, a él le hacen resonancia magnética y funcional y ven las áreas de la actividad cerebral. Es muy interesante porque nuestro cerebro tiene como áreas distintas, una que es de supervivencia, otra que es de dependencia, la supervivencia es el reptil que nos mantiene, una que es de dependencia que es la emotiva, la mamífera, que dependemos de una madre que nos lacte, nos cargue, nos mantenga, y una que es heurística de creatividad. Entonces el cerebro feliz es un cerebro creativo y la felicidad no es una ocasión, sino es una decisión de existencia, o sea, decido que existo, no es el resultado de algo. Hay un error ideológico que yo lo explico acá y es que las personas consideran que la felicidad se les va a dar algo, entonces parten de la infelicidad. En cambio, la felicidad es sembrar una semilla de algo para que tengas un bosque de eso mismo. O sea, tú no puedes tener un cultivo de frijoles esperando que aparezca el frijol, sino que tienes que sembrar un frijol. O sea, un poquito de felicidad para lograr más felicidad. Un poquito más felicidad. Un bosque, todo un continente de felicidad. Pero si tú no pones ese granito de felicidad, nunca lograrás. O sea, ella me hará feliz, mi hijo me hará feliz, el proyecto me hará feliz, el sueldo. Por eso cuando llegamos allá, tú no tienes la edad de Plaza Sésamo que yo tengo, pero cuando estábamos chiquitos... No, sí lo vi, claro que sí. En Plaza Sésamo había una cosa que decía, yo quiero estar allá. Y la persona llegaba corriendo, ¿dónde estoy? Aquí. Yo allá nunca vas a llegar allá. Entonces, tú nunca vas a llegar a la felicidad si no partes de ella. Eso es una reflexión muy bonita que hacen incluso críticos como Zygmunt Bauman, ¿no? De que siempre la felicidad está corriendo y vamos en esa búsqueda y eso es lo que nos llena, ¿no? Ahora sí, doctor, hablemos de su más reciente libro, que está La Segunda Primavera. Yo lo reseñé, no lo alcancé a terminar totalmente, lo acepto, pero me pareció muy bonito. Es un libro enfocado hacia las mujeres, hacia un momento biológico de las mujeres. Habla usted de la menopausia y habla de una cosa muy interesante que es los ciclos, el sueño, el dormir, la luz, la oscuridad. ¿Nos podría hablar un poco de la importancia de esto? Lo primero es que nosotros somos la Tierra y la Tierra está llena de ciclos, primavera, otoño, verano. Y lo que yo les cuento ahí a las mujeres es un proyecto que no empieza en Colombia, ni me lo inventé yo, sino que las mujeres orientales, después de haber dado toda la creación hacia otros, utilizan esa fuerza creativa que está acumulada en sus tejidos para sí mismas. Las mujeres viven 6 años más que los hombres en promedio en el planeta. Eso significa que tienen más tiempo y además tienen una etapa fértil que es más corta. Por supuesto, ellas cargan con el vientre y con el niño, pero es una etapa fértil más o menos 12, 13 años hasta los 50, mientras que los hombres somos fértiles también de 12 a 30, pero a veces hasta los 90 podemos serlo. Entonces la mujer tiene un aporte a la vida muy importante como especie biológica, pero esa creatividad no se pierde. Deja de ser para crear vidas biológicas, pero puede ser para crear aspectos espirituales. De hecho, si uno mira esto es muy bonito porque yo estudiando todas estas historias previas, hay sacerdotisas de Isis, entonces en los templos egipcios hay de las druidas, entonces todo esto de los celtas, hay de la China, de la India, y uno encuentra que todas esas mujeres habían 2 grupos, las vírgenes, que eran como las que las iniciaban en eso, o las que ya habían fecundado y estaban en su segunda primavera, volvían a florecer, pero ya no para darle a los demás, sino para sí mismas. Y ya no podían estar con un hombre o no un hombre, las sacerdotisas no, pero las mujeres en general, para que ellas pudieran desarrollar sus cualidades. Es un libro que ya hemos desarrollado como proyecto con un grupo de mujeres muy grande, los hemos hecho por años, las hemos acompañado y ha sido de las cosas más gratificantes del mundo. Pero cuando las personas dicen, algunas se separan, otras mejoran la relación, pero la gran mayoría dicen, me siento muy bien, así mis hijos no me llamen, este fin de semana me lo dedico para mí. Y yo solo enfoco a las mujeres de una manera muy sencilla. Hemos generado un mundo tan masculino que no le hemos permitido desarrollar lo femenino a la humanidad. Pero cuando una mujer logra desarrollar la segunda primavera, lo más feliz que tiene es no hacer nada, ¿no? Porque parece que ese multitask de que tienen que hacer 200 cosas, madre ejecutiva, perfecta, bella, arreglada, y de pronto dicen, estuve 3 horas no haciendo nada, totalmente feliz, y no me lo podía creer, porque siempre estaba diciendo, ¿y mi hijo dónde va a estar? ¿Y mi esposo? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y el trabajo? ¿Y la cocina? ¿Y la comida? ¿Y la no sé qué? Ese para mí me ha parecido lo máximo. ¿Qué hizo? Nada, y estoy plena.
Doctor, eso me da pie para para hablar de un capítulo que usted tiene en su libro, de la segunda primavera, que habla de la necesidad de lo espiritual. Sí. Y eso me parece muy bonito. ¿Podría hablarnos de esa parte? Una cosa fundamental en la espiritualidad es como diferenciar dos cosas, los planes de los propósitos. La vida está llena de planes, entonces teníamos este plan aquí a hablar, pero puede que no se pueda hoy, pero se puede mañana, pero el propósito de la vida es estar vivo. Ese es el propósito. Cuando el propósito es estar vivo, no importa cómo se dé, vas a seguir estando. Si tu propósito es ser feliz, si es con este o sin este, si es aquí o allá, si es viajando o no viajando, porque los planes cambian todo el tiempo. Entonces, la espiritualidad es tener un propósito, un para qué vivir en cada momento, y los planes se acomodan. Si quiero ser feliz, así esté en el taxi, así esté en el bus, así me estén haciendo una cirugía o todo, es una decisión. Los propósitos enmarcan todos los planes. Esa es la espiritualidad, el propósito existencial de la vida. Y este es un programa, porque es un programa que nosotros desarrollamos ya con muchas mujeres, dura 49 días. Entonces en el libro les contamos lo que tienen que hacer cada día, que es desarrollar los sentidos, los 7 sentidos. Está la propiocepción, el interoceptivo, más los 5 conocidos, y cada día le dedicamos a un sentido. Entonces un día nos dedicamos a ser conscientes de la respiración, de ser conscientes del aire, de lo que huele, del aroma de la vida, de lo que emitimos. Al día siguiente somos conscientes del gusto, de cómo nos sabe este espacio. Esto me sabe. Uno no se da cuenta que el sentido está todo el tiempo. Además, hay que diferenciar el gusto del sabor. El gusto es algo que es ácido, amargo, bueno, lo que hemos sabido desde chiquitos todos, que es salado, que es dulce, pero el sabor me sabe a mi mamá. Entonces esto cuando me como, esto me sabe lo que mamá me cocina, o esto me sabe lo del hospital, o esto me sabe lo que me dan en el colegio cuando me castigaban. Y eso, nosotros podemos, lo que quiero decir, el gusto es algo totalmente organoléptico, es traducción biológica de un estímulo que ocurre en la lengua, pero el sabor es mi interpretación. Entonces le podemos poner sabor a la vida, le podemos poner sabor a cada experiencia, sabor a ese vaso de agua que nos estamos bebiendo, sabor a ese café que nos tomamos con la persona que queremos. Entonces es desarrollar el sentido de los sentidos, gran parte de la segunda primavera. Doctor, ya llegamos casi al final de Más Allá. Quisiera, antes de terminar, que usted nos dijera o les dijera a nuestros televidentes, aquellos que están allá, recuerden que nos van a ver en Estados Unidos, en Argentina, que les dijera qué pueden hacer para cada vez estar mejor, para cada vez, aparte de todos sus libros, eso es lo que usted busca, el bienestar, no solo de usted, sino de todo el mundo. ¿Qué puede hacer alguien el día de hoy que nos está viendo para estar bien? Yo creo que lo primero y lo más importante de todo, aparece una palabra que se llama responsabilidad. Es hacerse responsable de uno mismo. Mientras uno, voy a decir algo que puede sonar un poco antipático, la humanidad se inventó un Dios para que nos solucionara los problemas. O sea, el Dios que yo construí, el Dios que creó el humano, solucione los problemas. Entonces siempre estamos esperando que sea el gobierno, que sea el padre, la pareja. Si uno se hace responsable, entonces empieza uno, y hay que empezar de decir, no sé cómo hacerlo, pero voy a descubrir. Lo más bonito que tiene nuestro cerebro es que cuando no sabe se vuelve creativo, cuando sabe se vuelve reiterativo, entonces repite el mismo patrón de antes. Entonces, hacerse cargo de uno mismo es ser responsable. ¿Cómo quiero sentirme hoy? Por ejemplo, me voy de parranda esta noche, ¿cómo me quiero sentir? Feliz. ¿Y cómo me quiero sentir mañana? Bien. Bueno, entonces voy a ver cómo me porto hoy para cómo me siento mañana. Es concatenar mi hoy para mi siempre, desde la responsabilidad. Y eso va a hacer que si yo me quiero sentir bien y que enero, vuelvo a lo mismo, un propósito de sentirme feliz y pleno, voy a estar todo el tiempo en esa acción. Va a ser aquí sentado contigo, va a ser ahora cuando me vaya, va a ser esta noche cuando esté. Si es una decisión, porque es una decisión, que la gente, decíamos con la tusa, cuando a mí me echa alguien de tusa, yo tengo que decidir que lo eché. Yo trabajo todo el día con pacientes terminales, entonces uno oye dolor, se murió mi hijo, se murió mi esposo, mataron a este, dolor, tengo un cáncer, entonces yo siempre cuando voy a entrar a eso, yo decido volver a estar ahí. Hay que tomar decisiones todo el tiempo. Cuando tú tomas decisiones sientes un poder y una capacidad. Cuando te toca, me toca atender a ese paciente, me toca hacer esto. Tú dijiste, yo estaba feliz, Esteban, de hacer esta entrevista. Tú quieres hacerla. Me toca entrevistar a ese señor. El cerebro cambia totalmente distinto. Si lo quieres hacer, la capacidad es totalmente distinta. ¿Y cómo lo quieres hacer? Cuando tú decides.
Entonces, me toca pagar las deudas, quiero tener mi economía. Me toca ir donde la suegra, bueno, quiero ver a la vieja. Me toca ir donde el médico, quiero tener buena salud. Es meterse en tomar decisiones para querer hacer algo, lo que nos va a cambiar completamente en la vida. Así que tomemos decisiones. Doctor, muchas gracias. Para mí ha sido un placer. Ustedes también busquen al doctor. No tengo que decirles dónde, porque con que ustedes escriban en internet están sus programas, está la página de él, están sus redes sociales. Recuerden, siempre hay libros de Santiago Rojas. En cualquier lugar de su país lo puede buscar. Y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Gracias, doctor, por estar aquí. Muchas gracias. Honrado. Gracias.